Hello, good evening. Welcome to the Wednesday night live stream Spanish speaking Bible study. I'm Jarrell and this is Catherine. Hola, buenas noches. Estamos en el grupo de Biblia en Español, del estudio de Biblia en Español. Yo soy Yerel y ella es Catherine. We're going to get started tonight and we are continuing our series on the parable of the sower. Vamos a continuar con la parábola del sembrador. So if you have your Bible, open it with me to Matthew chapter 13 Si tú tienes tu Biblia, vámonos a Mateo capítulo 13 and Luke chapter 8. So two openings. y Lucas 8. Así que vayan buscando esas dos, por favor. And what we did, I want to give you a real quick review. Quiero hacerte una pequeña recordatorio, un review de lo que es esto. So we're looking at the parable of the sower. Estamos viendo lo que es la parábola del sembrador. And in this parable, Jesus describes four types of heart conditions, but he uses soil or ground to give this illustration. Aquí en la parábola del sembrador, Jesús explica 4 diferentes tipos de tierra, que son 4 tipos diferentes de corazón. And good. Uh-huh. And what he's saying is that a man's heart is likened or similar to ground, soil. Lo que Jesús está tratando de decir que la tierra que él explica está representando lo que es el corazón del hombre. And the word of God is like a seed. Así como la palabra de Dios es la semilla. And the seed or the word of God goes into the ground, and whether or not that seed produces a harvest is completely depending upon the condition of the soil or the ground. Entonces habla de lo que es la semilla o la palabra de Dios cuando penetra la tierra, que viene a ser el corazón del hombre. Si produce o germina o no, vendría a ser según la condición del corazón de la persona. And so the thing that Jesus is wanting us to see Entonces lo que Jesús quiere que nosotros veamos is that the word of God is incorruptible seed. It will always work. It will always produce. Que la palabra de Dios es incorruptible, siempre va a producir. If the word doesn't work, si la palabra no funciona, or if it doesn't produce a harvest, y si no produce una cosecha, Jesus is saying it's because of the condition of the ground or the heart of man. Jesús está hablando y diciendo que es por la condición del hombre. And so he describes 4 types of soil. Entonces él está describiendo 4 tipos de tierra, que son 4 tipos de corazón. Wayside is the first one, or soil that's on the roadside soil. La primera viene a ser lo que es la tierra al costado del camino. And then he describes stony ground. Luego la segunda es la tierra en pedregales. Thorny ground. La otra viene a ser en espinos. And good ground. Y la cuarta viene a ser la buena tierra. So somewhere in one of these 4 descriptions, you and I fall. En una de esas 4 tipos de tierra o de corazón es que tú y yo cabemos. And this parable is extremely important. Y esta parábola es extremadamente importante. Because Jesus said, if we can understand this parable, then we'll be able to understand how the kingdom of God works. Y Jesús dice que si nosotros entendemos esta parábola, seremos capaces de entender el resto. If you are a Christian, si tú eres un cristiano, and if you are not experiencing the results or the manifestation that you may want to see in your life, if you're frustrated, y si tú no estás experimentando lo que es lo que tú deseas ver en tu vida, lo que el Señor dice en su palabra, y estás frustrado, this series and this teaching on the parable of the sower will straighten that out. It will fix whatever is wrong where your heart is concerned.
esta parábola, esta enseñanza, esta serie que se está enseñando va a poderte ayudar a que tú puedas ver eso en tu vida. And so this tonight will be, I believe, our fourth session talking about the parable of the sower in the Spanish Bible studies. Esta noche va a ser la cuarta parte de lo que se está hablando del estudio de lo que es la parábola del sembrador. And for the sake of time, I don't really have time to go back and review everything that we looked at before, but you can go to our YouTube channel, and all the teachings are up there in the Spanish section of our YouTube channel, Liberty Church, New Jersey. Entonces, por el tiempo, nosotros no podemos volverte a repetir todo, pero te invito a que tú entres a nuestro canal de Facebook o de YouTube y tú puedes ver todas las grabaciones de lo que es la parábola del sembrador, de las 4 veces o de las 3 veces anteriores que hemos enseñado. All right, and so tonight what we're going to do is we're going to pick up, we're dealing with still the first ground, the wayside soil. And we're going to deal with the second part of what Jesus talks about where this ground is concerned. Entonces vamos a hablar sobre el segundo tipo, the second type of ground, right? No, we're still on the first, one. but the second factor of why he doesn't produce a harvest. Estamos siguiendo hablando del primer tipo de tierra, pero el segundo punto importante del primer tipo de tierra. All right, and what I want to show you tonight y lo que te quiero mostrar esta noche is I want you to understand that, number one, it's important for you to hear the word of God. Es importante, lo que te quiero recalcar, que es importante escuchar la palabra de Dios. But after you've heard the word of God, pero después que tú hayas escuchado la palabra de Dios, it's important for you to understand how faith works. Es importante que tú entiendas cómo la fe trabaja. And so what we're going to do is we're going to spend a couple of weeks talking about how faith works and how you can cooperate with the laws that govern faith so that you can see the results that God intends for you to have. Entonces lo que nosotros queremos que tú entiendas es cómo funciona lo que es la fe y cómo tú puedes cooperar con las leyes que rigen el mundo del reino de Dios para que sea manifestado en tu vida todas las bendiciones y todas las promesas de Dios en tu vida. Okay, so we're going to read Matthew 13 and we're going to look at verse 19. Now notice what he says here. Vamos a leer entonces lo que es Mateo 13 y Lucas 8. Mateo 13, what verse is that? 19. Y el verso 19. Now notice what he says. He says that the guy is hearing the word. Entonces mira lo que dice aquí. La persona está escuchando la palabra. And he doesn't understand. Y él no entiende. And the devil comes. Entonces el malo viene. And he takes away the word from his heart. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. This is he which receives seed by the wayside. Este es el tipo de tierra que fue sembrada la semilla y que la tierra está junto al camino. So what we did last week was we dealt with the first part of this verse. Lidiamos la semana pasada con la primera parte de este verso. And the number one thing, according to Jesus, that Satan will use, or the devil, what he'll use to gain an inroad into the life of a person is a lack of understanding or a lack of knowledge. Entonces lo que el malo o lo que representa Satanás, el enemigo, la ventaja que él coge es cuando la persona no entiende la palabra de Dios, entonces él encuentra como una abertura para que él pueda entrar a tu corazón y arrebatarte la palabra que se está tratando de sembrar. Now, this lack of knowledge or lack of understanding is not just, he's not talking about a Christian or a person who is developing and growing in their relationship with the Lord. Este tipo de tierra no habla de aquel creyente cristiano que tiene falta de conocimiento.
habla de la persona que tiene falta de conocimiento en la palabra. Ese tipo de tierra no es aquel creyente que está buscando al Señor, que lee su palabra y que está tratando de empezar una relación con Él. Habla de la tierra que la persona no está buscando al Señor, que no entiende la palabra, no lee, y entonces lo poco que él ha aprendido es arrebatado por el enemigo. This person that he's describing that doesn't understand is a person who is he doesn't have a heart for the things of God. He rejects the things of God, or he has a dull relationship where the Lord is concerned, where the word of God is concerned. You could say it this way: he doesn't prioritize the word of God. Entonces, ese tipo de tierra viene a ser de aquel creyente que no da prioridad a la palabra de Dios, que no busca de Dios y como consecuente, pues tiene una falta de conocimiento. And so if you want to understand that, go back and listen to last week's. Si tú quieres entender, puedes regresar a las enseñanzas de las 3 primeras semanas anteriores a esta. We're going to move along for the sake of time. Vamos a avanzar. All right, now go to Luke chapter 8, and here's what I want to pick up with tonight. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 8, Luke 8, right? Yep, Luke chapter 8, and look at what he says here in verse 12, and this is going to be, let's start in verse 11. Vamos a ir a Lucas 8, versículo 11. He says, now here's the parable of the sower. Explica aquí que esta es la parábola del sembrador. The seed La semilla is the word of God. Es la palabra de Dios. So everything in the kingdom of God Entonces todo lo que está en el reino de Dios starts with a seed. Empieza por una semilla. The seed La semilla is the word. Es la palabra. So if you want to receive, let's just say naturally speaking, let's say, you want to have apples. Por ejemplo, si hablamos en la parte natural, si tú quieres recibir manzanas, por ejemplo. Well, you'd have to plant apple seed, right? Tú tienes que plantar semillas de manzana. Let's say you wanted to have, corn. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener maíz. You would have to plant corn seed. Vas a tener que plantar semillas de maíz. Well, Jesus is saying this is the same way in the kingdom of God. Esto es lo mismo en el reino de Dios. If you want to receive from God, si tú quieres recibir de Dios, the things that have been promised to you, that belong to you, las bendiciones y que se han declarado sobre tu vida, you're going to have to plant the seed of God's word in your heart. Vas a tener que plantar las semillas de la palabra de Dios en tu corazón. And this is why this parable is so important. Esto es el por qué esta parábola es muy importante. People have an idea when they deal with God. They kind of think that God is just kind of, he'll just kind of throw things on them, just kind of throw blessing on them and throw health and healing and prosperity. He'll just kind of throw it on them. Hay personas que creen que Dios puede derramar ira, en sanidades, enfermedades o prosperidad a cualquiera porque sí. Hay personas que creen eso. But this is not what Jesus said. This is not the way he teaches how we receive from God. Pero Jesús no nos enseña eso, nos enseña que esa no es la manera como tú recibes de Dios. You have more to do. Tú tienes más que hacer. With whether or not you receive from God. Del que tú recibas de Dios. Than you've been told. De lo que te han dicho a ti. Most Christians. La mayor parte de creyentes cristianos. They live their life. Ellos viven su vida. And their attitude is, God, if you want me to be prosperous, if you want me blessed, if you want me healed, whatever it is, you do it. It's up to you. Hay muchas personas que han sido enseñadas y creen, pueden ser por enseñanza de sus padres o de doctrinas que están equivocadas, que si tú prosperas, si tú tienes sanidad,
si tú tienes buenas relaciones, si tú tienes un buen matrimonio, depende de Dios, de Él. Si es que Él te lo quiere dar, te lo va a dar. But that's not what Jesus is teaching here in this parable. Pero no es lo que Jesús está enseñando aquí en esta parábola. Whether or not Si es que si recibes o no recibes, you experience the blessings of God tú experimentas las bendiciones de Dios, is completely dependent está dependiendo completamente upon the condition of your heart. De la condición que está tu corazón. You know, in Proverbs chapter 4, verse 20 through 24, En Proverbs Proverbios 4, 20 4, through 24, 20 al 22, he says that out of your heart, dice que de tu corazón the issues of life come. las problemas de tu vida vienen de tu corazón. So whatever issue you have in your life, whether good or bad, Cualquier situación, problema, sea bueno o malo, is the result of what it's coming from you. It's coming from your heart. es el resultado de tu corazón, de cómo está la condición de tu corazón. Okay, and so this is what we're going to begin to talk about in this series. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a tratar en esta serie. All right, now watch this, verse 12. Entonces mira el versículo 12. Those by the wayside Y los de junto al camino are they that hear the word, son los que oyen then cometh the devil, la palabra y luego viene el diablo and he takes away the word from their heart. y quita de su corazón la palabra. Now, I want you to pay attention to this. You know, last night we had our Tuesday Bible study, and I didn't really make a point of this, but I'm going to do it next week. Quiero que prestes atención en esto. Ayer en la clase de inglés, de Biblia, que yo tengo los martes, no me enfoqué en esto, pero ahorita lo voy a hacer. But notice when the devil comes. Mira cuándo es que el diablo viene. He never showed up in their lives until they heard the word. El enemigo nunca viene a tu vida hasta que tú empiezas a escuchar la palabra. You see, the moment you receive the word of God, El momento en que tú recibes la palabra de Dios, you become a threat to the devil. tú empiezas a ser una amenaza para el enemigo. Why is that? ¿Por qué es esto? Because the devil has no defense for the word. Porque el enemigo no tiene defensa en contra de la palabra. O sea, él no se siente como invadido, como indefenso si tú empiezas a conocer la palabra. Once you receive the word of God, Cuando tú recibes la palabra de Dios, which is the truth, la cual es la verdad, then you become free from the bondage or the power of the devil. entonces tú empiezas a tener lo que es poder y libertad de tu vida, de cualquier atadura, de cualquier cosa que te esté reteniendo de recibir lo de Dios. Jesus said that if you'll continue in my word, Jesús dice, si tú continúas en mi palabra, you will know the truth. tú sabrás la verdad. So he connects the word of God and truth together. So the word is truth. Entonces él conecta la palabra de Dios con lo que es la verdad. Van juntos. And he said, once you know the word of God or the truth of the word, he said, the word would make you free. Entonces cuando tú conoces la palabra de Dios, lo cual es la verdad, entonces tú empiezas a ver las manifestaciones de Dios en tu vida. And so the greatest weapon against the devil Entonces, la más grande arma que tú tienes en contra del malo is the word of God. es la palabra de Dios. Now, the moment you take hold of the word, Desde el momento en que tú te paras firme en la palabra de Dios, he wants to take that from you. Él lo va a querer tomar de ti. Don't give it to him.
No le des la palabra a todo lo que tú estás recibiendo. You know, some of you may never have experienced problems in your life until you began to go to church. Hay muchas personas que no han empezado a tener problemas hasta que empezaron a congregarse o a leer la palabra o a buscar de Dios. Why is that? ¿Por qué es esto? Because he wants you to give up the word of God. Porque Él quiere que tú te rindas y desistas de leer la palabra. Okay? ¿Ok? Don't do that. No hagas esto. Say this with me. The word of God Repite esto conmigo. La palabra de Dios is the strongest weapon es la más grande arma against any attack en contra de cualquier ataque of the devil. del enemigo. If the devil attacks your body with sickness, Si el malo ataca tu cuerpo con enfermedad, the word of God la palabra de Dios is your healing. es tu sanidad. If the devil attacks your finances with poverty or trouble, Si el enemigo ataca tus finanzas con carencias, the greatest, your answer is in the word. God supplies your need according to his riches and glory by Christ. tu respuesta está en la palabra que dice que Él provee según las riquezas del reino de Dios por medio de Jesucristo. And so I want you to understand that the word of God is your victory over anything that Satan could ever bring your way. Entonces yo lo que quiero que tú entiendas es que la palabra de Dios es tu victoria ante cualquier situación o problema o circunstancias que tú estés pasando en tu vida. So if you have some problems today, or if you're experiencing some sort of an attack in your life at this time, Entonces, si tú estás experimentando algún tipo de ataque en tu vida hoy, it's actually a compliment. Actualmente viene a ser como algo, digamos, bueno, por decirlo así. Because ¿Por qué? Satan would not be coming Porque Satanás no va a venir, unless you had the word. al menos que tú estés buscando de la palabra. And if you didn't have the word, Y si tú no buscas y no tienes la palabra de Dios, you wouldn't be a threat to him. tú no serías una amenaza para él. So it's actually a compliment. Actually, es un complemento, algo, digamos, bueno. Amen. Para ti. Quiere decir que estás yendo por buen camino. Amén. Amen. Now, watch what he says here. So he says they're hearing the word. Entonces mira lo que dice aquí. Ellos están escuchando la palabra. And the devil comes and he takes the word away from them. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón. And the reason he does this is because he doesn't want them to believe and be saved. Y la razón por la que hace eso es para que no crean y no sean salvos. All right, now I need you to pay attention to me here, okay? Entonces, mira, quiero que prestes cercana atención a lo que te voy a decir. Most people, La mayoría de personas, and even myself at one point in time, incluyéndome a mí, de vez en cuando, I would always apply wayside soil to an unbeliever, a sinner. voy a considerar que el pecador viene a representar lo que es la tierra, la semilla que cae en tierra que está al lado del camino. And the reason I would do that, Y la razón por el cual yo haría esto, I need you to pay attention to me because I know that I know I'm not yelling tonight. I know I'm kind of calm, but I'm going to take you somewhere, and if you listen to me, it's going to help you. Quiero que prestes atención porque ahorita yo no estoy elevando mi voz, ni gritando, ni emocionado, pero quiero que prestes atención porque quiero llevarte a que tú puedas entender y la razón por la cual yo te estoy explicando. Okay, you ready? ¿Estás listo? All right, now, I always thought that this verse 12 was just referring to people who kind of reject the Lord and they didn't put faith in Jesus. Yo he crecido pensando que en el versículo 12 las personas que encajan en ese tipo de tierra viene a ser aquella persona que no buscan de Dios.
And the reason that I would do that Y la razón por la que yo estuve haciendo esto is because it says here that they did not believe and therefore they weren't saved. porque acá dice que no creían y por ende no eran salvos. And so we always, in our mind, we always picture salvation as, just being a Christian. If you're saved, then you're a Christian. If you're not saved, then you're a sinner. You're an unbeliever. Porque la mayoría de personas pensamos que si tú eres salvo, quiere decir porque tú crees y porque eres cristiano. Y si no eres salvo, es porque eres pecador y no eres salvo. Are you with me? ¿Estás entendiéndome? But the Bible never, ever just limits salvation to the future. Pero la palabra nunca, nunca, nunca ha limitado a que la salvación esté para un futuro. The Bible always refers to a threefold salvation. La palabra refiere que la salvación tiene como tres partes. Salvation that will come in the future when we meet the Lord. Salvación que va a venir cuando nosotros nos encontremos con el Señor. But then there's also a salvation. También en la otra parte o en la otra manera que la gente piensa es la salvación. The second one is the salvation. Yeah, there's also there's a threefold salvation. Son tres tipos de cómo se pueden ver la salvación. The moment you put faith in Jesus, you're saved. El momento que tú pones fe en Cristo y tú eres salvo. That's the first type. Ese es el primero. The second type of salvation is a salvation where you are on a daily basis experiencing God's blessings, healing, health, prosperity, protection. That is called being saved. You're walking in that salvation. It's actually manifesting itself in your life. La segunda es cuando tú caminas en tu vida diaria y tú experimentas día con día las bendiciones de Dios. And then thirdly, it speaks of a future salvation where you will, of course, meet the Lord. You will get a new body and you'll be changed in the moment and a twinkling of an eye. Y la tercera es cuando estés ante la presencia de Dios, estés salvo y tú vas a tener otro cuerpo y vas a cambiar en un cerrar de ojos. Now, if we approach the verse with that paradigm, pero si nosotros with that mindset, nos acercamos a la palabra con ese tipo de pensamiento, then the verse becomes universal. We broaden the verse. Entonces el versículo sería algo más universal. It no longer just applies to people who didn't put faith in Jesus and are not saved, but now the verse can apply to people who are Christians and they're not walking in faith, they're not standing in faith, and therefore they're not experiencing salvation in their present daily life. And you repeat it because it's too long to repeat it. Okay, so this verse here, verse 12, el versículo 12, if we approach the verse scripturally, si nosotros nos acercamos a la palabra así como tal cual está en la Biblia, according to this threefold salvation, de acuerdo a estos tres tipos de salvación, then the verse can no longer, it no longer just applies to the sinner rejecting Jesus and not being saved. Entonces la palabra no aplica como a Jesús, como que si tú no crees en él. But it now becomes applicable. Entonces ahora empieza a ser aplicable to a Christian a un cristiano who is not active in his faith, que no está activo en su fe, and therefore failing to experience present day salvation. In other words, this is a picture of a Christian who is defeated. Entonces habla de un cristiano que está siendo vencido porque no puede ver en su vida diaria, digamos, un progreso o una manifestación. For example, if you have a Christian who, they're not experiencing God's blessings in their life. Por ejemplo, si tú ves a un cristiano que no está
experimentando las bendiciones en su vida, you know, you can't tell any difference from them and their unsaved neighbor. entonces tú no puedes ver, por ejemplo, la diferencia entre él y un vecino. They're depressed. Ellos están deprimidos, They have no joy. ellos no tienen gozo, They're poor, son pobres, sick. enfermos, Things aren't working right. las cosas no están funcionando bien. That's not God's will. Ese no es la voluntad de Dios. God saved them from that. Dios los salvó de eso. Now they're Christians, Ahora, hay cristianos, but they're not experiencing pero no están experimentando a present day salvation. una vida presente llena de salvación. This is also what the wayside soil is applying to. Entonces también aplica esto a la tierra, al corazón que no está siendo preparado y que está junto al camino. Now, here's what I want you to hear tonight. Entonces, esto es lo que yo quiero que tú escuches esta noche. And I just want to give you a scriptural reference for this present day salvation before I move further. Entonces, antes de que yo continúe, voy a explicarte bien. That's 1 Corinthians 15, Primero de Corintios 15, 1 through 2. del 1 al 2. And what Paul tells the church at Corinth Y lo que Paul dice a la iglesia de Corintios, is if they'll continue to stand in the truth of the gospel, si ellos continúan parándose firmes en lo que es la palabra de Dios, then they would experience this daily present salvation. ellos van a poder experimentar esta salvación en su vida diariamente. In other words, they will walk in victory En otras palabras, ellos van a caminar en victoria in their daily experience. en su vida diaria. Like, for example, you don't have to be sick. Por ejemplo, tú no tienes que estar enfermo. I'm not talking about big sickness, No te estoy hablando de grandes enfermedades. little sickness. Algo pequeñito. Like, you don't have to get a cold. Por ejemplo, tú no tienes por qué coger un resfrío. You don't have to have allergies. No tienes por qué tener alergias. You don't have to be depressed. No tienes por qué estar deprimido. See, you can enjoy salvation if you understand how to efficiently walk in the kingdom of God. Entonces, tú puedes caminar eficientemente recibiendo las bendiciones de Dios diariamente. Amen. Amén. All right, now notice this is let's dig into this a little bit. We'll take a couple of minutes, Entonces voy a coger 2 minutos para explicarte algo. and then next week we'll go further in this. Y la siguiente semana vamos a ir un poco más lejos. Now, here's what I want to show you. Mira lo que te quiero mostrar. The description that Jesus gives of the wayside soil La descripción que Jesús usa sobre la tierra y con la semilla que cae al lado del camino is a guy who's hearing the word, es el hombre que está escuchando la palabra, but for some reason he's not believing. pero por una razón no está creyendo. And because he's not believing, Y porque no está creyendo, he's not experiencing salvation or God's blessing in his life. no está recibiendo las bendiciones de Dios en su vida diariamente. So this tells you that the only way you're going to experience salvation or the blessings of God in your life is through faith, through believing. Entonces aquí lo que te está explicando es que la única manera que ellos puedan experimentar eso diariamente en su vida es creyendo. Okay, so the problem, let's identify the problem that this wayside soil has. Let's figure out what his problem is. Entonces te voy a explicar cuál es el problema. His problem is he doesn't believe. El problema es que la persona no cree. Because he doesn't believe, Porque él no cree, he's failing to experience salvation or the blessings of God. entonces está fallando en poder recibir lo que es la bendición. Ya se describió que que salvación incluye todo, que es prosperidad, sanidad. All right, so let's todo. deal with this now. Vamos a lidiar con esto ahora. If his problem is believing, Y si el problema es no creer, how do you solve a believing problem? ¿cómo tú resuelves el problema de incredulidad? If you have a faith problem, let's say you're doubting God.
Si, por ejemplo, tú tienes un problema de fe, quiere decir, si tú dudas de Dios, if you have a believing problem, si tú tienes un problema con el creer, even as a Christian, inclusive puede ser un cristiano. I have that problem all the time. Yo tengo ese problema muchas veces. Thoughts come to my mind, Ideas vienen a mi mente, doubts come to my mind. dudas vienen a mi mente. So how do you solve that problem? Entonces, ¿cómo tú solucionas ese problema? How does faith come? ¿Cómo la fe viene? Let's answer that first, Vamos a responder eso primero, because that's his problem. porque ese es un problema. He's not believing, La persona no está creyendo and therefore he's coming short of what God wants him to have. y entonces la persona empieza a caminar por debajo de los estándares que Dios quiere para ti. Is everybody with me so far? Todo el mundo está conmigo. Amen. All right, now, Amén. how does faith come? Let's turn to Romans chapter 10 and verse 17. Let me show you that. Vamos a ver en Romanos 10:17 qué es lo que dice. All right, now Romans 10:17, notice what he says. Mira lo que dice Romanos 10:17. He says, faith Dice que la fe comes viene by hearing, por el oír and hearing y el oír the word of God. la palabra de Dios. Now listen to me. Mira, escúchame. If you have a faith problem, Si tú tienes problema de fe, if you're dealing with doubt, si tú estás lidiando con dudas, what's the solution? ¿cuál es la solución? You got to hear the word of God. Tienes que escuchar la palabra de Dios. So the more time you spend in the word of God, Así que la mayor tiempo que tú puedas escuchar la palabra de Dios, then you will resolve the doubting problem. tú vas a poder resolver el problema de incredulidad, de duda. Faith will come. La fe va a venir. How does faith come? ¿Cómo la fe viene? By hearing. Para escuchar, Hearing the word. escuchar la palabra, Constantly hearing the word. constantemente escuchar la palabra. And the more you hear the word, Y cuando más tú escuchas la palabra, the more faith will come. lo más fe va a venir. So if you have little faith, Así que si tú tienes poquita fe, why do you have little faith? ¿por qué tú tienes poquita fe? Because you have a little supply of the word, or because you spend a little bit of time with the word. Porque tú pasas muy poquito tiempo con la palabra. If you have medium-sized faith, Si tú tienes medio tamaño de fe, why do you have medium-sized faith? ¿por qué tú tienes fe mediana? Because you only have a medium supply of God's word. Porque tú estás llenándote mediamente de la palabra de Dios. But if you have great faith, Pero si tú tienes una gran fe, why do you have great ¿por faith? qué tienes gran fe? Because you're spending a large amount of time with the word of God. Porque tú pasas mucho tiempo en la palabra de Dios. You control your faith level, Tú controlas el nivel de fe que tú tengas, not God. no Dios. Let me say it this way. Mira, déjame decirlo de esta manera. You control Tú controlas how much salvation cuántos más salvación you experience, tú experimentas, not God. no Dios. God has freely and richly given you all things. Dios te da todo sin costo alguno, libremente todo. He's not withholding anything from you. Él no está sosteniendo nada que te pertenezca a ti. But whether that salvation manifests in your life Pero si la salvación es manifestada en tu vida, is completely dependent es completamente dependiente upon your faith level, how much you will receive. del nivel de fe que tú tengas, cuánto tú vas a recibir. And your faith level Y la fe, el nivel de tu fe, is directly controlled es directamente controlada by your word level. por el tamaño de palabra de Dios que tú tengas en tu vida. If you want to experience more salvation, more blessings, Si tú quieres experimentar más bendiciones de Dios, then your faith has to be able to receive that. entonces tu fe va a tener que ser capaz de recibir eso. And your faith is directly
is a direct result of how much time you spend with God's word. La fe está relacionado con cuánto tiempo tú pases con la palabra. You know, if your attitude is, Si tu actitud es, you know, God, I have 5 minutes Dios, yo tengo 5 minutos. before my favorite adultery and murder show comes on. Antes de que mi serie de televisión salga. And if you can change my life in 5 minutes before I watch, you know, this stuff that they call entertainment, then do it. Si tú crees que pasando 5 minutos antes de que tú pases viendo una serie, digamos de esta manera, que no te edifica, sea cualquier tipo, puede ser una telenovela, puede ser una serie de terror o algo sin sentido que no te esté edificando. Si tú crees que 5 minutos en la palabra antes de que tú vayas a dar tu hora o 2 horas en esa película o novela, That doesn't work. eso no va a trabajar. You know, you have to prioritize the word Tú tienes que priorizar el tiempo so that you can have faith. que tú pases en la palabra para que tú puedas tener fe. And the more you have faith or the more you're believing, Y cuanto más tú puedas creer, the easier it is for God's blessings to manifest in your life. es más fácil de poder recibir las cosas que vienen de parte de Dios. All right, now, if you'll give me about 5 or 10 minutes, I'm going to wrap this up and I'm going to show you something and we'll pick up next week with something. But I really want you to see a truth here. Te voy a enseñar algo si tú me das unos minutos más para poderte explicar algo. All right, so we've identified the problem Así que yo estoy identificando el problema with the guy with the wayside soil. con la semilla que está al costado del camino, que se siembra al costado del camino. He has a believing problem. Tiene un problema de incredulidad. We figured out the solution to a believing problem. Entonces estamos tratando de conseguir una solución al problema. What is the solution? ¿Cuál es la solución? Romans 10:17. He has to hear the word. Romanos 10:17 tiene que escuchar la palabra. As he hears God's word, Cuando más escuche la palabra, he resolves él va a resolver his doubting problem. el problema de duda. Okay? ¿Ok? Hear Escuchar the word of God la palabra de Dios and faith comes. y la fe viene. You with me? ¿Estás conmigo? All right, now, here's my next question. Ahora la siguiente pregunta es, This is how I want you to read the Bible. eso es como yo quiero que tú leas la palabra, la You, Biblia. you cannot turn your brain off when you read the Bible. Tú no puedes como apagar tu cerebro cuando tú empiezas a leer la palabra. You have to think. Tienes que pensar. Now, watch this. Mira, lee esto. If his problem is a faith problem, Si la palabra es, o si el problema de la persona es la fe, make sure you're in Luke 8, verse 12. asegúrate que estés en Lucas capítulo 8, versículo 12. If his problem, Y si el problema es the reason he's not experiencing salvation or the blessings of God, la razón por la cual tú no estás experimentando las bendiciones de Dios, is if it's because he's not believing, or if it's because he's not in faith, y si es porque no hay fe, and we already figured out that faith comes by hearing the word, y si estamos figurando que la fe viene por el oír la palabra de Dios, then his problem should be solved. entonces el problema debería ser resuelto. Why? ¿Por qué? Because verse 12 says that he heard the word. Porque el versículo 12 dice que él escucha la palabra. This seems to be a contradiction to what Romans 10:17 says. Esto viene a ser una contradicción de lo que dice Romanos 10:17. This man in Luke 8:12 heard the word. Esta persona en Lucas 8:12 escuchó la palabra de Dios, But he still didn't believe. pero todavía no cree. Romans 10:17 says, when you hear the word,
you'll believe. Entonces la palabra dice que cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú crees. Well, listen to me. Entonces, mire, escucha. No truth No hay palabra de verdad in the Bible en la Biblia stands independent que se pare independientemente of another truth. de otra verdad. Did this guy hear the word? Esta persona que está en Lucas, ¿escuchó la palabra? Sure he did. Sí, sí lo hizo. Did he believe? ¿Él creyó? No. No. Romans 10:17 says, when you hear, faith comes. En Romanos 10:17 dice que cuando tú escuchas, viene la fe. So how do we reconcile these two verses? How do we harmonize them and see what Jesus is trying to show us? Entonces, ¿cómo es que armonizamos estas dos verdades para saber lo que Jesús nos quiere mostrar? I want you to go to John chapter 20. Entonces, quiero que vayamos a Juan 20. And I want you to look at we're going to start in verse 23. Y quiero que empecemos en el versículo 23. Excuse me, 24. En el versículo 24, perdón. Now watch this. Mira lo que dice. Let me get there. All right, now watch this. He says, this is the disciple Thomas, who we call Doubting Thomas. Entonces, mira, estamos hablando del discípulo Tomás, el que dudó de Jesús. Now watch this. Thomas, Pero mira, acá dice Tomás, one of the 12, uno de los 12, called Didymus, or twin, llamado Dídimo, que es como un gemelo. was not with them when Jesus came. No estaba con ellos cuando Jesús vino. The other disciples therefore said, A los otros discípulos le dijeron, we have seen the Lord. hemos visto al Señor. But he said, Pero él dijo, except I see his hands si no viere en sus manos and the print of the nails, la señal de los clavos and put my finger into the side. y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Watch what he says. Mira lo que dice. I Y yo will no not creeré. believe. Ujú. This verse Este verso is the linchpin. es, It's the connection point. es la conexión entre esas dos verdades. This is what helps you understand what Jesus said in Luke chapter 8, verse 12, Eso es lo que te llega a ti a hacer entender lo que dice en Lucas and what Romans chapter 10, verse 17 says. y lo que Romanos 10:17 está diciendo. Jesus said that the man heard, Dice aquí Jesús que el hombre escuchó, but he didn't believe. pero no creyó. But when Paul writes to the church at Rome in Romans 10:17, he says that if you hear, you'll believe. Pero en Romanos dice que si tú escuchas, crees. How do you reconcile those two verses? ¿Cómo puedes reconciliar estos dos versos? Because I know Christians all over the world Porque yo sé que hay cristianos en todo el mundo who hear the word. que escuchan la palabra. Let's say they're dealing with sickness. Por ejemplo, déjame ver un ejemplo, que estén lidiando con una enfermedad. They know what the word says. Ellos saben lo que dice la palabra. They know that by the stripes of Jesus, they're healed. Ellos saben que por las llagas de Cristo ellos ya fueron sanados. But I have seen those Christians die. Pero yo he visto a esos cristianos morir. I've done their funeral. Yo he estado en su funeral. Did they hear the word? Ellos escucharon la palabra. Sure they did. Sí, ellos escucharon. But it didn't produce a result. Pero no produjo un resultado. Why is that? ¿Por qué es esto? This is why the parable of the sower is so important. Por eso es que esta palabra de la parábola del sembrador es muy importante. I know Christians who stood on the word for financial prosperity. Yo he conocido personas que se han parado en la palabra creyendo por una prosperidad financiera. And they're poor. Y ellos son pobres. They're evicted. Ellos son They're kicked out of their house. They lose their home. ellos le han quitado la casa, les han sacado y están en la calle. I know Christians who stand on the word where their marriage is concerned. He conocido cristianos que han estado parándose en la palabra creyéndose en su matrimonio And their marriage still falls apart. y su matrimonio se destruye.
And this is why Christian people get frustrated, Es por eso que la persona que cree en Cristo se frustra, because they know that they're getting the word, porque ellos empiezan a recibir la palabra, but they're not seeing salvation. pero ellos no están viendo salvación. Why is that? ¿Por qué? Here's why. This verse, John 20, verse 25, is the key. Este versículo de Juan 20:25 es la clave. Just because you hear the word Solo porque tú escuches la palabra does not necessarily mean that faith is resident in you. no está queriendo decir que la fe está creciendo en ti. What Paul told us in Romans 10, verse 17, Lo que Paul dice en Romanos 10:17 is when you hear the word, es que cuando tú escuchas la palabra, faith will come. fe viene. What he's saying is the potential Lo que está diciendo es que lo potencial for faith es la fe. is there. La fe está ahí, It's present. está presente. The spirit of faith El espíritu de fe is present. está presente. But whether or not you yield to that faith, Pero si tú eres conducido a esa fe o no, whether or not you accept that faith, si es que tú aceptas o no esa fe, listen to me closely. escúchame, mira, It's an act es un acto of your own will. de tu propia voluntad. You have to Tú choose tienes que escoger as an act of your own will como un acto de tu propia voluntad. to believe God Si crees en Dios and take God at his word. y tomar a Dios y su palabra. Notice what he says here. Notice what Thomas says. Mira lo que dice Tomás. I Yo creeré. creeré. Notice notice what's controlling his faith. Mira lo que está controlando su fe, His will. su voluntad. He said, I will not believe. Él dice, yo no voy a creer si es que. So you have control Entonces tú tienes control over your faith. sobre tu fe. You have the ultimate say-so, Tú tienes la última palabra. whether or not you will yield to the truth of God's word Si tú vas a ser conducido a la verdad de la palabra de Dios or you won't. o no. You know, when you get the word of God, Cuando tú recibes la palabra de Dios, at that point, en ese momento, you're enabled. tú estás haciendo posible. You have the ability Tú tienes la habilidad to believe, de creer, but you still have to choose pero todavía tú tienes que creer as an act of your own will como un acto de tu propia voluntad, to believe God de creer en Dios. regardless of the circumstances, No importa la circunstancia que tú estés pasando, how you feel, cómo tú te sientas, what the doctor says, lo que el doctor te diga, what the bank statement says, lo que el estado de cuentas de tu banco te diga, what your own head is telling you. lo que tu propia cabeza te esté diciendo. Faith Fe is an es action un acto, es una acción of your own will. de tu propia voluntad. You have to choose Tú tienes que escoger to believe. de creer. Now, notice what the guy did in the wayside soil. Mira lo que el Señor habla sobre la semilla que es plantada al lado del camino. He heard the word, Que esa persona escuchó la palabra, faith came, fe vino, but he didn't take hold of it. pero él no se sostuvo. Why? ¿Por qué? Because he listened to the devil. Porque él escuchó a Satanás. He listened to the lies of the devil. Él escuchó a las mentiras del diablo. And he allowed the devil Y él permitió que el diablo to steal robe that faith esa fe from his heart. de su corazón. This is what happens to you. Eso es lo que te pasa a ti. Let's say you're believing God for healing. Por ejemplo, si tú crees en por sanidad a Dios, You'll pray tú oras and you'll ask God y tú le pides a Dios for healing, por sanidad for whatever it is. o por la situación que sea. And if you don't see a result in 30 seconds, Y si tú no ves el resultado en 30 segundos, notice what the verse said. mira lo que dice el verso. Luke 8:12.
en Lucas 8:12, that Satan comes immediately. que Satanás viene inmediatamente. So as soon as you pray and ask God for healing, Así que inmediatamente después que tú hayas orado y pedido a Dios por sanidad, God heard you. Dios te escuchó, It's been given to you. ya fue dado hacia ti. But now here's the problem. Pero aquí está el problema. Satan will come Satanás va a venir and he'll tell you, y él te va a decir, check your body, mira, chequea tu cuerpo, feel your body. siente tu cuerpo. The pain is still there. Todavía el dolor está ahí. Your fever is still high. Todavía tu fiebre está alta. You still feel terrible. Tú todavía te sientes terrible. God didn't heal you. Dios no te sanó. See, he'll talk you out of it. Entonces él te está empezando a contradecir la palabra de Dios. And even though you've heard the word, Pero aunque tú hayas escuchado la palabra de Dios, and even though you know what belongs to you, y aunque tú sepas lo que te pertenece a ti, you'll allow tú permites the devil que el diablo to talk you out of what's yours. tome y se robe lo que te pertenece a ti. And so at that point, En ese momento, whether you're conscious of it or not, porque tú estés consciente o no, as an action of your own will, como una acción de tu propia voluntad, you begin to disbelieve tú empiezas a tener incredulidad, a no creer what the word said. lo que la palabra te dijo. You distrust it. Tú empiezas a desconfiar, You doubt it. tú dudas And you allow the devil to steal from you y permites que Satanás robe la palabra de ti, that word. esa palabra. And so the healing Entonces la sanidad never manifests. no se va a poder manifestar. You could say it this way. Tú puedes decirlo de esta manera. Salvation Salvación never manifested. nunca se va a manifestar. Now, was it because God didn't give it to you? No fue porque Dios no te dio esa bendición. You chose Tú escogiste to believe creer everything else todo lo que las circunstancias y todo lo que el enemigo te dijo, everything that the devil was saying, todo, except what the Lord said. excepto lo que el Señor te ha dicho. You didn't choose to believe that. No escogiste creerle a Dios. Are you seeing how Christians fall into the wayside soil? Entonces tú entiendes ahora por qué yo digo que muchos cristianos caen también en este tipo de semilla que cae a tierra que está junto al camino. Wayside soil is not just somebody who rejects Jesus and they say, I want to go to hell. Este tipo de tierra o de corazón no es aquella cristiano creyente también o mejor dicho, o cualquier persona que rechace a Dios. No solamente habla de ese tipo de corazón o de persona. But it's also Christian people También incluye a los cristianos Who- creyentes who listen to the lies of the que devil. escuchan las mentiras de Satanás. They don't understand Ellos no entienden how the kingdom of God works. cómo el reino de Dios trabaja. And so because of that ignorance, Y porque esa ignorancia, Satan is able to deceive them. Satanás va a ser capaz de vencerlos And steal from them. y robar de ellos la palabra. This is why a Christian Esto es el por qué un cristiano can stand on the word, puede pararse en la palabra, hear the word, escuchar la palabra, go to church ir a la iglesia his entire life. su vida entera. And it seems like his life, you don't see the word manifest in his life. Y no ves que la palabra se esté manifestando en su vida. It doesn't seem like he has any victory. No se ve como que tenga una victoria. This is why. Este es el porqué. And so we're going to teach further on this. I'm going to show you also next week a few more things about what Jesus is saying here, and we'll go in depth, a few layers deeper. Entonces la siguiente semana vamos a continuar algo más profundo de esta enseñanza. I want to pray for you. I hope that I really hope that you understand the things that the Lord is showing us in this parable. Entonces realmente yo oro que el Señor te esté mostrando todas las cosas que se te quiere mostrar por medio de esta parábola. I'm going to pray for you, Voy a orar por ti and I'm going to believe God y voy a creer
por Dios, to make this teaching tonight voy a creer que Dios, por medio de esta enseñanza, alive esté vivo en ti. in you. Ujú. Amen. Amén. All right, just agree with me, okay? Ok, entonces vamos a orar y quiero que estés de acuerdo conmigo. Because I believe there are a lot of people who are listening. Porque yo creo, la verdad, que hay muchas personas que nos están escuchando. And this wayside soil applies to you. Que este tipo de semilla plantada en tierra junto al camino puede aplicar a uno de ellos. So let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, I'm asking you yo te pido to give them que le deas the spirit el espíritu, of wisdom que nos deas el espíritu de sabiduría and revelation y revelación in the knowledge of Jesus. en el conocimiento de Cristo. Make them understand Haznos entender by the Holy Spirit por medio del Espíritu Santo the things you've taught them tonight. las cosas que tú nos has enseñado esta noche. Father, I thank you. Padre, yo te agradezco In Jesus' en name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. All righty. Thank you so much for joining us tonight. Gracias por estar con nosotros esta noche. I trust that you were ministered to Yo confío que tú hayas recibido la administración and that you were blessed. y que tú que hayas sido bendecido. I'm going to check and see if you have any questions, and if you don't, we'll let you go. If you could hang on with us, that'd be great. Voy a chequear que hayan algunas preguntas y si no, pues ya nos vemos la siguiente semana a la misma hora, a las 9 de la noche, hora de New York. Uh-huh. What is this? This is Franklin Mamani that he is from, I think, Bolivia. So he's saying hi. Okay. Can you say my full name? I don't know who you are. What is this? Maria, it says that she's listening. Oh, okay. That's it. That's all all right. the questions. Okay. Okay. Hey, Amisha, are you still on there? If you are, hi. And thanks for, we do an English Bible study on Tuesday night. And so you may want to tune into that one as well. Praise the Lord. But good to hear from you. Tell all the family and the kids I said hello. All right. Okay, it looks like everybody's good. Everybody's good? Mm-hmm. All righty, guys, thank you so much for tuning in tonight. Thank you for being a part of the service. We love you. We thank God for your life. And have a great week. We'll see you on, if you speak English, tune in on Sunday at 10 a.m. And if not, we'll see you next Wednesday at 9 p.m. Have a wonderful night, a wonderful week, and God bless you. A que Dios te bendiga, a que tengas una feliz noche, un excelente semana. Y si tú hablas inglés, bueno, ya entendiste lo que él dijo. Y si no, pues el miércoles nos vemos a las 9 de la noche, ¿ok? Que pasen, que sean bendecidos. All right, Emmy. Good job, man. Have a great night. Que tengan buena noche. All right. Bye-bye.